El tema de fuentes es, me parece, apasionante, rico en detalles y sobre todo necesario porque hoy día cualquier elemento que entre a funcionar en electrónica necesita de una fuente de alimentación. Y en la parte de reparación, donde nosotros nos desenvolvemos con fortaleza, es de las cosas que necesitamos generalmente estar más conocedores para lograr abarcar lo más posible. Por ahí en el foro y en general hay, digamos, muchas ocasiones en las que algunos compañeros necesitan reemplazar un integrado que no se consigue como oscilador de la fuente. Entonces, pues, hombre, muy rico mandarles esa receta, digo yo, entre comillas, hágale estas patas, comuníquelas de tal manera, a estas no les haga caso, ignórelas, haga esto con el optoacople y la gente feliz. Hombre, me sirvió, muchas gracias. Esas recetas, claro, son útiles, nos sacan de paso, pero qué bueno para ustedes y para mí que nosotros ya seamos nuestros propios médicos, que no tengamos necesidad de que alguien nos recete siempre una solución, sino que nosotros cojamos las alas necesarias para ir desenvolviéndonos en este tema. Para eso tiene que haber esencialmente gusto. Siempre me vuelvo un poco hasta cansón cuando hablo de estos temas porque sé que la raíz de todo conocimiento está en el gusto por aprender. Si yo no lo hago con gusto, va a resultar ser tedioso y seguramente no voy a ser bueno. Para ser bueno, tengo que sentir agrado. En este tema, los aprendizajes van a ser en una parte importantísima que es necesaria, teóricos. Y entonces ya me presiento a algunos o a muchos o a pocos, no sé, de ustedes diciendo, pero es que la teoría es tan aburridora y la teoría está tan lejos de la práctica. Y realmente la teoría no está lejos de la práctica. Lo que pasa es que nosotros, la mayoría de las veces, porque no logramos entender a fondo las cosas, las vemos distantes, pero si no fuera porque la teoría y la práctica están de la mano, el hombre no habría podido pisar la luna y todas las demás cosas que sabemos que los seres humanos en unos y otros países han logrado hacer, ha sido porque se han dedicado de corazón y de lleno a la teoría y luego a poner en práctica todos los conocimientos. Bueno, entonces, empecemos diciendo cuáles son los elementos principales que componen una fuente conmutada. Es importante ver, inicialmente voy a poner aquí un pequeño diagramita. Ese diagramita tiene aquí a la izquierda, la fuente que en este caso representa la conexión a la toma de corriente alterna, la red, 110 voltios, 220 voltios. Esa onda es alterna. Entonces, esa señal nos vendría del tomacorriente y naturalmente entra al puente rectificador compuesto por 4 diodos, los cuales van a convertirla en corriente continua y con la ayuda de un condensador vamos a lograr que esa corriente continua logre ser lo más plana posible para luego ponerle una carga. Vamos a ver que
esta R1 de 420 ohmios la ponemos como una carga representada en una resistencia, pero que podría ser cualquier cosa, el televisor, el equipo, el DVD, etcétera, consumiendo una cierta corriente de lo que esta fuente le brinda. Además de esta fuente, aquí la vemos como B1, ya ahí estaría como una tensión DC que hemos convertido en DCE gracias al puente rectificador, tomándola de la red, de la pared, directamente o a través de algún transformador. Segundo componente de la fuente, un switch. Ese switch, estamos hablando de una fuente switchada, conmutada, oscilada, todo eso significa lo mismo. Un switch que va a dejar pasar a pedazos, va a dejar pasar trozos de esta corriente continua que tenemos en la fuente del filtro de aplanamiento o filtro gordo. Ese switch va a conducir y a dejar conducir, a conducir y a dejar conducir a una velocidad suficientemente grande para lograr hacer de todo el conjunto una fuente oscilada o switchada. Estamos describiendo componentes en este momento. Luego volveremos sobre ellos cuando sea necesario hablar de cada uno. Entonces, el switch convierte en trozos la corriente continua. Entonces, vamos a través de ese switcheo, vamos camino de la oscilación, la conmutación o el switcheo. Y necesitamos... Profe, disculpe, entonces, como para ponerlo en elementos conocidos o B1 sería entonces ya el voltaje de rectificado después de los diodos, o sea, el que está en el filtro principal, en el En el filtro filtro grande. gordo o en el filtro de Por- aplanamiento. En, Ahí estaría el B1, correcto. digamos aquí en Colombia que el voltaje de alterna es 110, 115 voltios, serían 160 voltios. Correcto. Y, 160 voltios en el filtro de aplanamiento. y ya en otros países donde la entrada es de 220, entonces ya sería Serían 320 voltios en el correcto. filtro de aplanamiento. Eso puede subir un poco más o bajar porque no en todas partes es igual, ni en un mismo lugar es constante la entrada de alterna. La entrada de alterna puede estar entre 100 y 130 voltios para Colombia, cuando la llamamos normalmente 110 o 115. Eso depende del lugar y de la congestión, de la hora, etcétera. Bueno, y entonces el switch que llamamos es lo que comúnmente nosotros llamamos el regulador, que es mal llamado regulador, ¿cierto? Bueno, el regulador, cuando nosotros lo llamamos regulador, estamos haciendo referencia generalmente a un integrado que contiene el switch, además de otras cosas. Cuando hablamos del switch solo, hablamos del transistor de potencia. Si estamos hablando en una fuente china, entonces el C4460, que es un transistor bipolar. Si estamos trabajando en una fuente que no tiene transistor bipolar, sino MOSFET, entonces estamos hablando del MOSFET como el switch. Y si estamos hablando de una fuente como el 3S0680, esa que lo llamamos regulador, dentro tiene un MOSFET que hace el switcheo, además de otros componentes. Ok. Además del switch tenemos la bobina, que aquí la llamamos L1. Y la bobina tiene una característica, y es que almacena energía. Almacena energía. Cuando hablamos de almacenar energía, estamos de paso refiriéndonos a una de las características que hacen posible que una fuente switchada sea eficiente. ¿Por qué? Cuando decimos que el switch me convierte en trozos la corriente continua del filtro gordo, nos preguntaríamos, ¿por qué no la deja pasar de una, toda?
no la deja pasar constantemente, sino que la convierte en trozos, porque la característica de almacenamiento que presenta la bobina nos da la oportunidad de dejar descansar la corriente que viene del filtro gordo y aprovechar la energía almacenada en la bobina para que en el momento que el switch no conduce, ahorremos, dejemos de hacer que el contador, el medidor de las empresas que nos prestan el servicio de energía esté contando. En ese momento el medidor deja de circular. ¿Por qué? Porque el switch no está dejando pasar corriente. Entonces, ¿de dónde se nutre la carga? El televisor o lo que sea que estemos alimentando. De la energía que almacenó la bobina. Ahí vamos viendo por qué se usa la bobina y por qué se switchea. Entonces, hablamos de la energía que almacena la bobina gracias al switcheo de la conversión en trozos de la corriente DC o del voltaje DC que almacena el filtro gordo. Otro elemento que almacena energía, no está en este dibujo que estamos compartiendo en este momento, es el condensador. El condensador también es otro elemento que almacena energía. El condensador y la bobina, siendo elementos pasivos, tienen la característica de almacenar energía. Entonces, el condensador podemos en este momento situarlo imaginariamente por ahora en paralelo con la R1. En paralelo con la R1 estaría aquí el condensador entre los dos extremos de la R1. Estaría siendo depositario de la energía que le entrega tanto el switch como la bobina. ¿Y qué hace el condensador en ese caso? Aplana, quita el rizado. Si quitamos el rizado, entonces el abastecimiento de corriente va a ser constante, parejo, equilibrado y por consiguiente vamos a marchar sobre una barquita serenita. Si no hay filtraje, entonces es como si estuviéramos en medio de un mar tempestuoso, porque no habría serenidad en esa administración de corriente. Ahí tenemos más o menos una razón para pensar entonces en el filtro como elemento que también almacena energía. Otro elemento que constituye la fuente, el diodo. El diodo. Sabemos, aquí está el diodo. Sabemos que el diodo deja pasar energía o deja pasar corriente, más bien, si lo polarizamos en el sentido directo. Solo me deja circular corriente en un sentido. ¿Para qué lo ponemos en la fuente? Porque en el momento en que el switch se abre y deja de circular corriente desde la entrada, la bobina que tiene energía almacenada se convierte en la fuente que va a entregar su energía al condensador y a la carga. Y el diodo se va a convertir en el camino que cierra el circuito. Este circuito que estoy señalando aquí en este recorrido redondo es el elemento que
se constituye en el camino para la corriente cuando el switch no conduce, es decir, cuando la bobina entrega la energía almacenada. Entonces, vamos a hacer el recuento de los 5 elementos que constituyen los protagonistas de una fuente switchada. La fuente DCE, que estaría en el filtro gordo. 1. 2. El switch, que es el que abriendo y cerrando me convierte en trozos esa corriente continua. La bobina, 3. Almacena energía. 4. No está dibujado, pero ya sabemos dónde se encuentra. El condensador. Y 5. El diodo, que es el que permite la circulación de corriente a través de la bobina y el condensador cuando el switch no está trabajando. Ahí tenemos los 5 elementos principales protagonistas de la fuente. Ahora, esos 5 elementos van a tener, según el diseñador, una distribución diferente posiblemente. Es decir, la posición relativa de estos componentes puede variar y determina el resultado general de la fuente. Ustedes y yo sabemos que hay fuentes que reducen el voltaje. Por ejemplo, una fuente le entregan un voltaje de 20 voltios y ella, siendo switchada, convierte esos 20 voltios en 12 voltios. Esa es una fuente reductora. Esa reducción se consigue con una cierta relación entre estos componentes protagonistas. Y dado el caso, necesitamos con una entrada de 5 voltios, aquí a la izquierda, conseguir a la derecha para la carga 30 voltios. Ese es el caso que pasa en muchos sintonizadores, que con 5 voltios de alimentación del sintonizador me resultan sacando 30 voltios para los diodos Varicap y que de esa manera el sintonizador pueda funcionar. Me lo consiguen a través de una fuente switchada que me eleva el voltaje, no me lo reduce, sino que me lo eleva. ¿Y cómo se consigue que eleve? Porque la relación, es decir, la posición entre la bobina, el diodo, el switch, etcétera, va a variar, va a ser distinta de esta. Entonces se van a colocar de manera que la fuente no sea una fuente reductora, sino elevadora. Otro caso. Tengo una entrada aquí en el lado izquierdo y son, por ejemplo, los mismos 20 voltios que decíamos ahora. Y, sin embargo, al filtro de salida y de la carga necesito un voltaje negativo. Necesito un voltaje de menos 2,5 voltios. También lo puedo conseguir. ¿Eso de qué depende? De la posición de los componentes. Y en este caso, el diodo, por ejemplo, va a ser un elemento decisivo para que esa fuente, recibiendo de entrada un voltaje positivo, me entregue a la salida un voltaje negativo, siendo una fuente switchada. 5 protagonistas: voltaje de entrada, switch, diodo, bobina, condensador.
varios posibles resultados dependiendo de cómo relacione yo esos 5 protagonistas. Fuente menor que la entrada, fuente mayor que la entrada o fuente de signo contrario al de la entrada. De eso hay cantidad de posibilidades, cantidad de aplicaciones, tanto para los elementos como televisión, que es donde nosotros nos desenvolvemos con mayor frecuencia, como para un aparato celular. ¿Quién no tiene un teléfono celular y ya hoy día con cámara, con una cantidad de cosas, conexión a internet, muchas posibilidades? Y eso necesita una fuente que va a ser esencialmente la misma que la de un televisor, esencialmente la misma. Pero la relación entre los protagonistas va a ser distinta para lograr que el televisor quede tan bien respaldado por su fuente como lo está el teléfono celular por la suya. Ahora, aquí hay un elemento que está pegado en el positivo y negativo de este switch. Este es un switch que es controlado por una fuente de voltaje que la ponemos aquí abajo. Ese control que está nombrado acá, control, es el resto de componentes de la fuente que se preocupan de que el voltaje en la salida se mantenga constante, si es una fuente regulada por voltaje, o que la corriente en la salida se mantenga constante, si es una fuente de corriente regulada. Ese control es todos aquellos componentes que cuidan que la fuente no esté ni por debajo ni por encima. Si necesita entregar 100 voltios a la salida, ese voltaje no esté ni por encima de 100 ni por debajo de 100. Entonces debe estar regulado. Regulado. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace necesario tanta complicación, entre comillas, cuando hablamos de que una fuente switchada es usada en la alimentación de cualquier aparato? Tanta complicación, entre comillas, es necesaria porque, si bien es cierto que hasta este punto habíamos ahorita puesto aquí la primera imagen, esta primera imagen nos daba solamente la entrada de la corriente alterna, el puente rectificador y el filtro gordo, que en la fuente que acabamos de estar mirando por tanto rato, todo eso está representado con la fuentecita de la izquierda. ¿Por qué después de esto, sabiendo que a la salida hay un voltaje de corriente continua, por qué le tenemos que añadir la fuente switchada después de esto? Sencillo, porque hace un rato decíamos, el voltaje alterno puede estar entre 100 o entre 90 y 130 voltios, o entre 250 y 200 y 190, si vamos a hablar de una fuente que normalmente, una red que normalmente entrega lo que llamamos 220 voltios. Como esa entrada sube y baja, este voltaje que está en este caso en el C1 también sube y baja. Y la carga, esta resistencia que representa en este caso, por ejemplo, un televisor, no la va bien
con voltajes variables. Si son demasiado bajos, el aparato comienza a mostrar fallas por bajo voltaje. Hay circuitos que comienzan a funcionar mal, la señal comienza a irse. Y si son demasiado altos, puede haber circuitos que se deterioren con el voltaje alto. De igual manera, a veces el televisor está prendido en una escena donde todo está oscuro y hay gran silencio. En ese momento, la pantalla oscura y el parlante con muy poquitico volumen le están pidiendo poquita corriente a la entrada de la fuente. Entonces, comparemos ese instante de poco consumo con el momento en que llegaron los bandidos y en la escena se vio de un momento a otro la pantalla completamente brillante porque hubo una explosión y en el parlante el ruido correspondiente a una gran explosión y los gritos y todo eso. En ese momento el televisor exige un tirón fuerte, intempestivo, de corriente a la alimentación que le está supliendo la fuente. Si no hay regulación, entonces tanto las exigencias de la carga como las variaciones de la entrada van a ser insoportables las fluctuaciones, lo cual llamamos rizado. Ese rizado sería insoportable. Pregunta Eduardo Echeverry de Pereira. ¿La bobina tiene polaridad? Cuando estamos hablando de una bobina sola, mostremos el dibujito de donde están las bobinas. Aquí. Si tenemos una bobina de solo un devanado, no hay relación con otros devanados, entonces no hay cuidado en la polaridad de la bobina. Estas bobinas que vemos en la figura son de 2 terminales. Las puede colocar de cualquier manera. No tienen polaridad. Pero en un transformador, cuando el primario está recibiendo corriente desde la entrada, los secundarios tienen una cierta relación con ese primario que hacen pensar en la polaridad. En ese caso no la llamamos polaridad, sino fase. La fase. Cuando en el primario hay un sentido de la circulación de la corriente, en los secundarios tiene que haber un sentido previamente definido para que la fuente responda como debe. Eso lo veremos luego. En este momento, una respuesta general. Hay otra cosa que haría pensar en la polaridad de una bobina, y en ese caso está definida esa polaridad porque normalmente hay un tercer terminal. Puede tener un núcleo magnético. Cuando tiene un núcleo magnético, significa usted le arrima un destornillador a esa bobina, inmediatamente el destornillador se queda pegado. Y sabemos que el imán tiene una polaridad, tiene un polo norte y un polo sur. Cuando la bobina tiene, eso no pasa mucho en televisión, pero a veces pasa, cuando tiene como núcleo un imán, la bobina tiene una tercera patica que está diciendo, colóqueme de esta manera, no de la otra. ¿Por qué? Porque la polaridad del imán puede estar incidiendo en
en el comportamiento del circuito. De ahí las preguntas que nos hace Reinel, por ejemplo. Reinel nos dice, ¿por qué en los televisores algunas bobinas tienen demarcada una franja en su encapsulado? Y pregunta Eduardo Echeverry, o nos comenta, puse una bobina al revés en un televisor Sony y se dañó un amplificador operacional en el vertical. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, es bueno saber la diferencia entre una bobina y un transformador. A veces, una bobina está incidiendo magnéticamente en otro elemento que está junto a ella. Y si la colocamos al revés, se va a invertir la polaridad y puede entonces causar daño si la colocamos al revés. Pero en ese caso, el nombre, entonces, quizás más apropiado no sería una bobina, sería un transformador. Posiblemente tenga más de 2 terminales. Cuando el núcleo no es una ferrita simple, sino que es un imán, pasa a veces, también hay necesidad de ver con detenimiento la colocación de la bobina. Normalmente, se está refiriendo el compañero a un televisor Sony, normalmente en esos aparatos, las bobinas que requieren de una posición definida tienen una tercera patica, quizás no como alambre, sino quizás como pasta o en fin, en todo caso define la posición en un solo sentido. Si la colocamos en otra posición, no nos cuadra físicamente en el elemento. Eso es importante verlo ya. Una duda concreta al respecto de esa situación, pues habría que verla, digamos, o en el plano o en una foto para uno poder hablar del caso concreto. Pero lo que les digo, con todas sus matices, es bueno ser tenido en cuenta para no irse con simples definiciones. Las verdades a medias se convierten en mentiras. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nos han enseñado cosas que, siendo ciertas, no contienen toda la verdad. Y como nosotros no sabemos toda la verdad, en determinado momento ese pedacito de verdad que nos hace falta, lo pasamos por alto y creemos que nos enseñaron algo contradictorio. Entonces hay que tratar de conocer acerca de algo todo. Mejor que conocer de todo algo. Bueno. Listo, profe. Entonces, resumiendo lo visto hasta este momento, la fuente conmutada se compone de 5 elementos básicos, ¿cierto? Sí. Según la disposición de esos elementos, según el diseñador, Ajá. entonces sabemos si la fuente entrega más voltaje del que recibe, entrega menos voltaje o un voltaje negativo. Sí. Otra cosa es que la fuente está diseñada para que economice energía. Bien. Y el tercer punto que usted nos hablaba es que debe ser regulada para que no hayan imperfecciones, pues en este caso, como hablamos de un televisor en la imagen, Sí. o en algunos otros elementos. Ya sabemos que hoy día todo equipo electrónico trae fuentes conmutadas, equipos de sonido, todo. Correcto. Entonces, la importancia de esta charla. Sí. Continúe, profe. Bueno, ahora, un compañero que es muy chistoso, a veces de pronto aparece por aquí, por estos lados, los viernes. Aquí el compañero Diver y yo lo apreciamos y disfrutamos sus charruras, sus gracias. De pronto comentaba, hombre, pero la gente, ¿por qué se complicaría tanto la vida con esas fuentes switchadas? ¿Por qué no lo dejaron sencillo como el otro día? Las fuentes lineales, como eran de buenas, hombre, ¿por qué se complicaron la vida con esas fuentes switchadas?
Y esa es una pregunta que quizás el sentido común nos haga hacer. ¿Por qué tanta complicación? Como decía yo también hace un rato. Es que la eficiencia es algo supremamente importante, sobre todo hoy día que en todos los estamentos se habla de ahorro de energía. Una fuente switchada tiene una eficiencia que puede llegar al 90-95%. No todas tendrán esa eficiencia, pero es un resultado que no se consigue jamás con una fuente lineal. Bueno, pero entonces, ¿qué es una fuente lineal? Usted está hablando de cosas que en este momento tal vez no son claras para todo el mundo. ¿Qué es una fuente lineal que no es tan eficiente? Bien, hablemos de un regulador como el STR30130. STR30130, STR30125 o un reguladorcito de 12 voltios, un 7812, un 7805. Esos reguladores son lineales. Vamos a diferenciarlos inicialmente de manera sencilla. Un regulador lineal no es switchado. Qué definición tan boba. Muy boba, pero es una manera inicial de distinguirlo. Es decir, o en el regulador no hay transformador o no hay bobina con núcleo de ferrita y el regulador no necesita tanto perendengue como la fuente switchada, que bobina, que diodo, que transistor de switcheo. No necesita sino una entrada y él se comporta como una resistencia entre la entrada y la salida para que a la salida salga un voltaje menor que el de la entrada. ¿Y qué hace el regulador lineal con la diferencia? La disipa en calor. Ahí está la clave. Ahí está el gasto de Ahí energía. está el gasto. Resulta que cuando yo a un televisor le pongo 12 voltios a un regulador 7805 en la entrada y a la salida le recibo 5 voltios, la diferencia entre 5 voltios y 7 voltios y 12 voltios, perdón, que son 7, esos 7 voltios multiplicados por el consumo. Supongamos que en la salida estamos consumiendo con 5 voltios que me entrega ese regulador 7805, estamos consumiendo 1 amperio. Ese amperio está pasando por el regulador 7805. Y la diferencia entre la entrada 12 voltios y la salida 5 voltios, esos 7 voltios, multiplicados por 1 amperio, son iguales a 7 vatios. Esos 7 vatios, ¿qué se están haciendo? Se están consumiendo. ¿En forma de qué? En forma de calor. Se están desperdiciando. Se están desperdiciando en forma de calor. De igual manera, un STR30130. Un STR30130 está recibiendo, digamos, 160 voltios del filtro de aplanamiento o 320 voltios del filtro de aplanamiento, rectificados y filtrados. Y a la salida me está entregando su valor, 130 voltios. 130 voltios. La diferencia, supongamos que me está entregando 1 amperio. La diferencia entre la salida, 130, y la entrada, 160. ¿Cuántos voltios son? 30. Si me está entregando 1 amperio, el vatiaje, que es igual a voltaje por corriente, el vatiaje que me está disipando ese integrado son
30 vatios. 30 vatios en calor. ¿De cuántos vatios es el cautín que utilizamos en el taller? De 30 vatios. Y nosotros, o de 25 vatios, y nosotros decimos, no voy a dejar el cautín constantemente conectado porque me está gastando energía, lo voy a desconectar ahora que no lo estoy usando. O le voy a poner un atenuador para que no esté a toda hora consumiendo. Pues un regulador como este que vemos en pantalla, STR30-130, si en determinado momento sabemos que la corriente depende del consumo de la carga, si estamos alimentando un televisor y el televisor en un momento determinado tiene poquito brillo en la pantalla y poquito volumen en el parlante, puede que no le estemos pidiendo a este regulador, sino digamos 100 miliamperios. Pero cuando la explosión y el brillo en la pantalla de los que hablábamos ahora, y supongamos que el consumo se subió a 1 amperio, la diferencia constante entre la salida, 130 voltios, y la entrada, 160 voltios, vamos a suponer que es una entrada de 110 voltios alternos, va a ser de 30 vatios. 30 vatios. ¿En forma de qué? En forma de calor. Eso es ineficiente desde todo punto de vista. Ineficiente. Y las normas ahora exigen ahorro de energía. Claro, claro. Hay lugares de los aparatos en donde hay reguladores lineales. No significa que porque una fuente switchada sea más eficiente, siempre veríamos fuentes switchadas en todas partes. Entonces, ¿qué están haciendo los que están utilizando un regulador 7805 en un televisor? Lo utilizan, lo utilizan a sabiendas y haciendo un balance en donde se conserve lo más posible el equilibrio entre el costo de producción, el costo para el cliente, la cantidad de energía que se desperdicia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo harían para que fuera más eficiente? Si el regulador de 5 voltios, en vez de ponerle 12 voltios a la entrada, le pongo 7 voltios a la entrada, entonces la diferencia serían 2 voltios. Y si estoy entregando 1 amperio, serían 2 vatios. No me estaría consumiendo en forma de calor más que 2 vatios. Entonces no es lo mismo poner un regulador de 5 voltios con una entrada de 12 voltios o con una entrada de 20 voltios que con una entrada de 7 voltios. En todos los tres casos nos va a entregar 5 voltios. Pero en cualquier caso, sea la que sea la corriente que consume, mientras más diferencia haya entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, mayor será el desperdicio de energía en forma de calor. Por otro lado, habrá quien diga, bueno, pero es que si usted toca el integrado o el MOSFET o el transistor en una fuente switchada, no es que estén muy fríos que digamos. Esos también se calientan bastante. Y ahí no muy calentoncitos. Muy calientes. Y es que eso no es desperdicio. Eso también es desperdicio. Pero las condiciones de funcionamiento de una fuente switchada hacen que el consumo que le estamos obligando a hacer a la fuente desde el contador de la energía, desde la entrada rectificada en el filtro gordo, no sea constante, sino switchado o conmutado. Entonces, si la conmutación va a ser a una frecuencia, supongamos, de 100 kilohercios, con la mitad del tiempo
del ciclo prendido y la mitad del tiempo del ciclo apagado. Entonces, estaríamos pagando la mitad del consumo. Este sería el control del switch. Si el switch se enciende con este voltaje, 6 voltios, y se apaga con esta línea verde inferior, 0 voltios, y el ciclo se está repitiendo, esto dura 1 milisegundo. Si convertimos este milisegundo a frecuencia nos da 1 kilohercio. Si decimos que esto está prendido durante 1 segundo, sabemos que 1 milisegundo está 1000 veces en 1 segundo. Y la mitad del milisegundo estamos consumiendo energía y la otra mitad no. Entonces estamos pagando la mitad de la cuenta. Estamos pagando la mitad de la cuenta. Porque acordémonos que la energía que almacena la bobina se aprovecha. Entonces pregunta a alguien, bueno, ¿y entonces por qué es que se calienta el bendito integrado? ¿Por qué se calienta el switch? Porque los elementos no son ideales. Los elementos no son ideales. Un switch debería tener, si fuera ideal, calentamiento 0. Porque cuando no conduce nada, 0 corriente. Y cuando hay 0 en una multiplicación, yo multiplico la diferencia entre la entrada y la salida, pero la multiplico por 0 corriente, estoy teniendo 0 vatiaje. No debería haber. Cuando está abierto, no hay consumo. Ahora, cuando está cerrado, no hay resistencia. Un switch ideal debería ser así. Cuando está cerrado, no debe haber resistencia. Cuando está cerrado, debería dejar pasar la corriente completica sin que hubiera resistencia en los dos extremos del switch. Si el voltaje de entrada son 10 voltios, en el momento en que el switch está encendido, a la derecha del switch, deben estar los 10 voltios que entraron aquí. Supongamos que entraron 10 aquí. ¿Por qué? Porque cuando el switch está cerrado no opone resistencia. Y si no hay oposición de resistencia, no debería haber consumo de potencia en el switch. ¿Por qué? Porque si no hay consumo, porque si no hay resistencia, la caída de voltaje en los dos extremos del switch sería 0. Entonces la corriente que pasa, máxima, supongamos que pase 1 amperio, pero el voltaje que hay en los dos extremos del switch, si yo pongo el voltímetro entre este punto y este, me mediría 0. 1 amperio por 0 voltios, ¿cuántos vatios me da? 0 vatios. Esas serían condiciones ideales. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque un switch no alcanza a ser ideal. No alcanza a ser ideal completamente. De eso hablaremos en su momento. Por eso, entonces, es que en una fuente switchada también hay calentamiento. Pero no indica, por eso, que la fuente switchada no sea mucho más eficiente que la lineal. Profe, entonces se puede decir que la lineal gasta siempre y la switchada solamente en cierto momento. Exactamente. La switchada solamente cuando el switch está conduciendo, estamos contando en el medidor. Cuando el switch se abre, la energía que quedó almacenada en la bobina
circula por el diodo y sigue cargando al filtro. Ahí está la gracia de esa fuente switchada. De hecho, hay fuentes, y las vamos a ver todas en detalle, que trabajan al mínimo cuando el televisor está apagado. Fuentes que entregan voltajes muy disminuidos en stand-by. Correcto, sí, Solamente proveen los 5 voltios o lo necesario correcto. Las ponen para a el trabajar descansadas. Las ponen a trabajar descansadas. Aquí vemos una, una, un diagrama de la corriente que circularía por la bobina en la fuente switchada. Entonces, cuando el switch se cierra, comandado por el circuito de control, cuando el switch se cierra, comienza a circular corriente por la bobina. Esa corriente comienza aquí en un valor muy bajito y comienza a ascender hasta un valor máximo. ¿Cuándo deja de circular la corriente? Cuando el switch se apaga, switch off. Cuando el switch se apaga. Cuando el switch está conduciendo, la corriente crece en la bobina. Cuando el switch se apaga, la corriente disminuye en la bobina. En ese momento, esta no es corriente por la bobina, sino corriente por el switch. Corriente por el switch. O corriente desde la fuente del contador, del medidor, del filtro gordo. Cuando el switch está encendido, esta corriente que asciende la está entregando la fuente. Pero mire que cuando el switch se apaga, esta corriente inmediatamente cae a un valor cercano a 0. No se fijen en el signo. Aquí dice 1 amperio y aquí está cercano a 0, 0.78 amperios, y aquí sería más abajo de 0.78, 0. Entonces, llega a 0. Pero resulta que en la bobina sigue circulando corriente. ¿Cuál? La corriente que la bobina tiene almacenada, la entrega en el momento en que el switch está apagado. ¿Esa corriente por dónde circula? Circula por el diodo. Circula por el diodo. Cuando esa corriente circula por el diodo, el switch está abierto. Aquí está el diagramita. De estos elementos y de estos ejemplos vamos a ir viendo en el transcurso de todos estos días. Hoy es el primero, pero no es el único del que hablaremos de fuentes. Y estos diagramitas los iremos viendo paulatinamente, en repetidas ocasiones, de modo que váyanle perdiendo el miedo y sobre todo la pereza a ver este tipo de diagramitas, porque en estos días había un compañero que decía: dennos un cursito de lectura de planos. Esto es parte de aprender a leer el plano, diagrama. el diagrama. Entonces, para cerrar, pero para cerrar este hoy, están los 5 protagonistas aquí, solamente el condensador no está dibujado. Cuando este circuito de control le dice al switch conduzca, le da un voltaje alto aquí en la entrada, la corriente pasa por el switch y asciende. Cuando el switch se abre, el diodo conduce para que la bobina que almacenó energía la cargue en el filtro. Ahí es cuando la corriente desciende. Entonces, recapitulémoslo aquí para darle el golpe final. Es aquí. Switch conduce corriente por la bobina, pero es cierto que por la bobina, pero también desde la fuente, corriente desde la fuente. Corriente pasando por el medidor de las empresas que prestan el servicio. Cuando esa corriente llega a 0, es porque el switch se apagó. Pero el switch, la bobina
La bobina entrega su corriente y esa corriente para poder ser entregada, que llegue al condensador y por consiguiente a la carga, tiene que circular por el diodo. Listo por hoy. Hay una preguntita aquí arriba de un compañero sobre la bobina que decía que porque hay algunas bobinas que traen una franja. Reinel, el amigo Reinel de Paradera Valle. Reinel, que porque algunas bobinas tienen demarcada una franja en su encapsulado. A ver, hay bobinas, una cosa es lo que él me pregunta y posiblemente otra lo que yo me estoy imaginando sobre la franja. Pero hay bobinas que tienen demarcada en código de colores la medida de inductancia. Esa es una bobina que trae quizás no una, sino varias franjas. Y otras que traen una franja o una pintura, puede ser una bolita redonda de cierto color, que puede ser un código de color para el significado en inductancia o en henrios de la bobina. Bueno, la otra... Pregunta Eduardo de Pereira, ¿creen que se pueda sustituir los IC, los integrados de fuentes con PIC? Eso es algo hacia lo cual han ido evolucionando cada vez más las fuentes. La incorporación dentro del controlador de la fuente de un microcontrolador está siendo cada vez más usada. No diríamos que se llame PIC o de cualquier otra tecnología. Eso significa, hay una respuesta afirmativa, pero el PIC es una parte netamente de control a la que hay naturalmente que llevarle unas muestras para que él haga los balances, compute los tiempos y saque la oscilación correspondiente. Eso es perfectamente posible, pero hay que conocer completamente no solamente la programación del PIC, sino el funcionamiento de la fuente. El funcionamiento de la fuente, toda la interrelación entre los componentes en cuanto a voltajes, corrientes, tiempos, etc. Entonces, eso es realmente lo que está sucediendo hoy día. La tecnología de las empresas que producen elementos de fuente está llegando cada vez más a incorporar controladores en las fuentes. Ahora, si la pregunta de Eduardo es a nivel diseño, pues es posible, pues según lo que usted nos dice, pero si es a nivel reparación, yo creo que se complica mucho porque ya hay que saber de programación de PICs. A ver, habría que ver el caso concreto, porque en el terreno que nos desenvolvemos en el momento, hay muchos elementos ya hechos, que pueden servir como reemplazos, a veces directos, otras veces adaptados de una fuente. Ya si el asunto es una excursión sobre el conocimiento para investigar, lo cual es perfectamente loable y me parecería encantador, hombre, pues eso naturalmente que es un camino que uno se dispondría a andarlo por su propia cuenta, ya otros lo han hecho, lo han caminado adelante y hay empresas dedicadas a eso. Pero si uno habla de un caso concreto en el que diga, no hay un reemplazo en el mercado, por lo menos conocido, que me sirva para tal cosa, podría imaginar un PIC. Teóricamente, sí.